participación en calidad de autor del acusado. En efecto, hemos rendido prueba documental, testimonial y prueba pericial que así lo ha establecido, sin lugar a dudas. Hemos acompañado el certificado de matrimonio que acredita el vínculo que había entre la víctima y su victimario, por cierto, su certificado de función, la pericia del servicio médico legal que ha acreditado la causa de muerte, las lesiones que ésta presentaba, todo ello, por cierto, acompañado de las imágenes que se tuvieron del cuerpo de la víctima, tanto las del servicio médico legal como de aquellas que estableció o obtuvo la Policía de Investigaciones en la pericia fotográfica, que fueron reconocidas y explicadas por los funcionarios de la Brigada de Homicidios, que también prestaron declaración. Por cierto, también hay unido a la declaración de los carabineros y demás testigos. La participación del imputado, también todos esos elementos permiten así acreditarlo. Es un hecho, por cierto, que la defensa no ha discutido. En definitiva, el debate está más bien centrado en las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal concurrente. La Fiscalía estima, señoría, que la especie sí concurren efectivamente las que ha invocado en su acusación, esto es la premeditación, la alevosía y la circunstancia de haber abusado el imputado de la superioridad de su fuerza, ¿cierto? El tribunal conoce el derecho, nosotros tenemos que probar hechos, y lo que se ha probado en el juicio, su señoría, es que el imputado ejecutó ciertas conductas que efectivamente dan cuenta de una planificación del delito que él estaba decidido, como se ha indicado, firmemente a cometer. Esta era una persona que llevaba ya alrededor de un año con situación compleja de relación con la víctima, con celo, que el propio acusado indica al inicio del juicio, cuando declara que llevaba 3 días sin comer y sin dormir. El imputado, señoría, esperó, tenía las armas adecuadas para cometer dicho ilícito. Luego de cometido el delito, él se cambia ropa, tira el arma homicida en una lavadora que estaba con agua, tapa el cuerpo de la víctima, deja allí la misiva, que fue incorporada también como prueba, y que si bien es cierto, la perito señala que no es posible determinar si fue escrita antes de matarla o después de aquello, las palabras utilizadas, las expresiones permiten, señoría, establecer que efectivamente hubo aquí una premeditación, que él ya había dispuesto y establecido todo lo que iba a pasar, incluso con sus hijos, quiénes iban a quedar con sus hijos, su hermana, como así ocurrió, que ella se haría cargo, va, le entrega al testigo Marcel Noel tarjetas bancarias, claves, dinero, y luego se va del lugar y termina, en definitiva, llegando a la unidad policial donde establece e informa respecto a efectivamente haber cometido un delito. Por otra parte, también estimamos, señoría, que concurre la circunstancia agravante de alevosía. Concurren tanto sus elementos objetivos como subjetivos. Acá, efectivamente, hay una situación de total indefensión de la víctima. Y no estoy hablando de la situación de indefensión a la cual se refería la perito, la psicóloga, que dice relación con su situación de mujer, de inmigrante, de no tener familia acá, sino de aquella que se encontraba al momento en que ocurren los hechos. La víctima se encontraba no solo en su casa habitación, sino que se encontraba en su dormitorio, en el lugar donde cualquier persona es donde se siente más seguro, más tranquilo y más relajado. Es allí donde es atacada por el acusado, quien, como indiqué, la estaba esperando. Tenía otra arma blanca que estaba bajo una almohada en la cama, más el arma blanca que fue utilizada para darle muerte. El imputado intenta asfixiar a la víctima. Esto es un hecho que ha sido acreditado, porque primero, eso fue lo primero que señaló ante Carabineros, que él había asfixiado a su mujer y que luego le había dado las puñaladas. En su declaración en fiscalía él lo negó. Los funcionarios policiales indican que tenía en el cuello una prenda de vestir amarrada.
la polera manga larga blanca. Tenía, según lo indicó el médico legista, también los funcionarios de brigada de homicidio, petequias en su cabeza, que su causa son efectivamente la falta de oxígeno, que puede deberse efectivamente al corte que tenía en la zona cervical, que le provocó finalmente la anemia y muerte, pero también pueden ser la falta de oxígeno producto de este intento de asfixiarla. Hay que indicar que la víctima, señoría, se encontraba en la posición que se ha acreditado, señoría, al lado de su cama. Estaba con bata, con ropa de dormir, de descanso. No tiene ninguna lesión defensiva en sus brazos ni en sus manos. El imputado no constató ninguna lesión. Era una persona que se encontraba completamente sola, estaban sus hijos, pero eran todos ellos menores de edad. Había un menor, según se estableció, de los 3 hijos durmiendo en esa habitación. De tal manera, señoría, que creemos que estas condiciones de aseguramiento fueron buscadas por el acusado, y si no fueron buscadas, las aprovechó. Pero creemos más ciertamente que sí fueron buscadas todas estas situaciones para abordar y atacar a la víctima. Y por cierto, hay un abuso también en la superioridad de su fuerza física, de su sexo, la contextura de ella era relativamente baja, era un poco robusta, pero no había ninguna persona adulta, no había un teléfono celular a quien pedir ayuda, marcar, no se encontró en el sitio de suceso el celular de la víctima, desapareció. Aparece luego un teléfono celular en poder de unos familiares lejanos, pero que es un teléfono que no funciona, es un teléfono que no prende. Su señoría, tal como lo indiqué en el alegato de apertura, yo les pido que no olvidemos a Cristina. Ella era una mujer que se encontraba, que vivió sola en este país, que no tenía su familia directa, acá no está su madre vive en Haití, no hay familiares directos, no tenía amigas, no tenía amigos, pero no solo vivió sola en este país, sino que sola muere junto con su victimario. Un sujeto que es obsesiva, que en sus expresiones verbales indicadas en la misiva, da cuenta de un desprecio a las mujeres, él habla de las mujeres haitianas que cuando llegan al país no quieren a sus hombres. Ella, nadie pudo ayudarla, nadie pudo prestarle ayuda. No sabemos si sus hijos se despertaron o no despertaron con la discusión previa. Los vecinos señalan que no hubo, que ellos no sienten ningún tipo de discusión el día que ocurren los hechos. Y no sabemos respecto de los menores, como indiqué, qué situaciones las que ocurre con ellos. Son todos muy menores de edad, era muy complejo el abordarlos, se fueron inmediatamente con la familia del imputado, y no obstante los esfuerzos que se hicieron con unidad de víctimas, no fue posible poder situarlos en el lugar. Pero lo más triste es que ella, también luego de su muerte, ha estado sola. Acá, señoría, no sé si porque era inmigrante, no sé si es porque era una inmigrante haitiana, no sé por qué era una inmigrante haitiana pobre. No ha habido querella alguna del gobierno, del Ministerio de la Mujer, aquí no se han enarbolado ninguna de las banderas de las organizaciones feministas, pero sí hay algo claro, que son ustedes los que pueden cambiar aquello. Y lo que nosotros pedimos acá no es ninguna situación excepcional, solamente que se haga justicia por Cristina, que no la dejemos sola, que se acoja las circunstancias agravantes que está invocando el Ministerio Público y que se impongan al acusado las máximas sanciones penales. Y así, a través de su sentencia, su señoría podrán enviar un mensaje de que en nuestro país, no importa la nacionalidad de las personas, no se toleran hechos de esta naturaleza y gravedad. Y cuando ellos ocurren, como lamentablemente ocurrió respecto de Cristina, la respuesta del Estado frente a ellos es una respuesta firme, es una respuesta fuerte y categórica. Eso es. Bien, gracias.
Tienes la palabra la defensa entonces, Sergio. Muchas gracias, magistrado. Bueno, tal como señalamos al inicio de esta audiencia, la defensa no cuestionaría la existencia del hecho ilícito, como así también la participación. Esto toda vez que ya desde el 19 de noviembre de 2019 mi representado ha reconocido que en horas de la madrugada, utilizando un cuchillo, dio muerte a quien era su cónyuge. No solo desde la autodenuncia que realizó aquel día, sino que además durante la investigación y en esta audiencia de juicio ha declarado señalando la verdad de cómo ocurrieron esos hechos, entregando un relato que considera esta defensa se ajusta a la realidad de cómo ocurrieron los hechos. Lo que hemos cuestionado y consideramos que no se pudo acreditar son todas estas circunstancias agravantes que a juicio del Ministerio Público estarían presentes en este caso. En primer lugar, se señala que el hecho habría ocurrido de manera alevosa. La acusación señala estando la afectada acostada sin poder oponer resistencia. Este hecho, magistrados, no pudo ser acreditado y hoy es solo una afirmación que introduce el Ministerio Público en la acusación con el objeto de configurar la agravante y así poder elevar la pena. Pero lo cierto es que esta afirmación no tiene sustento alguno en la prueba rendida. La dinámica que ha señalado mi representado y que consideramos creíble y que entendemos que de hecho se pudo acreditar es la siguiente. Él estaba en el domicilio. Ella llegó en horas de la madrugada. Se produce una discusión entre ambos. Mi representado forcejea con ella y caen al piso, él sobre ella. En el suelo mi representado toma el cuchillo y la ataca. Por las características del hecho, no hay más testigos que puedan restarle crédito a su versión, pero la evidencia permite establecer esta hipótesis alternativa donde ella supuestamente estaría durmiendo. En primer lugar, de acuerdo a toda la prueba y a las fotografías, en el momento en que ocurre este hecho, ella tenía una bata. Estaba usando una bata y bajo la bata su pijama. Las máximas de la experiencia nos indican que justamente la bata se utiliza ya sea antes de acostarse o una vez que alguien se despierta antes de vestirse, pero no para dormir. De hecho, ella bajo la bata tenía su pijama, es decir, se disponía a dormir cuando ocurre el hecho. Y justamente esto fue lo que indicó mi representado. Hacer presente también que si el ataque hubiese ocurrido mientras ella dormía, es decir, sobre su cama, claramente el lugar donde se hubiesen encontrado la mayor cantidad de manchas de sangre habría sido justamente sobre la cama donde ella dormía, que sería esta cama más grande donde dormía junto a su hijo. No hay fotografías tampoco de que haya existido una gran cantidad de sangre sobre esta cama. La otra opción sería sostener que ella dormía en el suelo, que es el lugar donde fue encontrada. Evidentemente, eso atentaría también contra las máximas de la experiencia y no hay prueba que apunte justamente a esto. Si el ataque hubiese sido también sobre la cama, todas las lesiones son en la parte frontal de ella, es decir, para estar luego en el suelo ella tendría que haber rodado y habría estado justamente en el suelo, pero habría estado boca abajo. Claramente eso tampoco fue así, la prueba no dice eso, por ende evidentemente ya no estaba ni acostada ni durmiendo. Es por eso, señoría, que no hay ninguna prueba que permita acreditar que ella en ese momento estaba durmiendo. Y de hecho, la hipótesis alternativa que presenta el Ministerio Público por intermedio del último funcionario que declara, Nicolás Lara, señala que ella en ese momento estaba sentada sobre los pies de la cama. Y todo esto lo sustenta en que había unas manchas de sangre que estaban en los pies de la cama. La verdad es que entendemos que quedó en evidencia que estas manchas de sangre que están más alejadas del cuerpo no son suficientes para acreditar esto que él dice, que ella estaba sentada y que estaba sentada a los pies de la cama. E incluso, si el tribunal pudiese establecer que esta versión es creíble, tampoco se condice con lo que sostiene la Fiscalía, porque estar sentada sobre los pies de la cama no es lo mismo que estar acostada durmiendo. Por ende, evidentemente, acá no hay posibilidad alguna de estimar que existía alevosía. Y entendemos que justamente la alevosía, en este caso, tal como indica la acusación, sería porque ella estaba durmiendo. Y esto entendemos que debía ser procurado por el autor para causar el ilícito. No existiendo antecedentes de que ella estaba durmiendo, desde ya debemos, o estimamos, que no procede esta agravante de alevosía. En segundo lugar, se indica que existiría premeditación. Tampoco es posible entender su concurrencia. La doctrina ha señalado, tanto al referirse al homicidio calificado como al tratar las circunstancias agravantes en general,
que la alevosía y la premeditación, ambas tienen un fundamento común: buscar la indefensión de la víctima. Por ende, se violaría el principio del non bis in idem si es que se aplicara conjuntamente la alevosía y la premeditación. Ahora, entendiendo que no concurre la alevosía, tampoco es posible aplicar, en este caso particularmente, por sí sola la premeditación. Toda vez que, de acuerdo a esta agravante también, la doctrina, particularmente el profesor Curie, ha indicado que la premeditación requiere una reflexión previa a la adopción de la resolución, en el curso de la cual el sujeto pondera las ventajas o inconvenientes que el delito presenta, seguida de la persistencia firme de aquella durante un tiempo indeterminado. Durante este juicio no se pudo acreditar ni un solo hecho. De hecho, todo lo contrario. Se pudo acreditar que esto habría sido algo espontáneo. Y resultó fundamental para estos efectos la pericia criminalística encargada por la propia Fiscalía. Pericia que por lo demás, por los propios dichos de la perito, fue revisada por su superiora, se controlaron los sesgos que podría tener esta pericia. Es decir, es una pericia que claramente tiene bastante calidad en lo que se refiere al análisis de antecedentes de la investigación. Términos que se utilizaron por parte del perito: arma oportunista, alta impulsividad, borrones en la carta que dan cuenta de impulsividad, hubo interacción no violenta entre ambos previo al hecho, problema de control de impulsos ante conducta percibida como una ofensa, que sería esta supuesta infidelidad. Conclusión de la pericia: delito expresivo espontáneo. Se manejaron 3 hipótesis, y justamente la que se pudo acreditar por parte del perito, y que no existe alguna otra versión que pueda ir contra esto, es que esto fue un delito expresivo espontáneo. Se puso bastante énfasis por parte del Ministerio Público en la carta escrita, y la perito fue categórica al señalar que no era posible determinar si la misma fue escrita antes o después del hecho. A juicio de la fiscal habría sido escrita antes, pero la verdad es que eso no tiene sustento en la prueba rendida durante el juicio. Ni siquiera las formas verbales son suficientes para acreditar esto, toda vez que estamos ante un ciudadano de nacionalidad haitiana, e incluso suponiendo que maneja a la perfección nuestra lengua, lo cierto es que la perito estima que las formas verbales tampoco permiten establecer si se escribió antes o después del hecho. Si no tenemos eso, entonces la única versión que tenemos durante el juicio es la versión de mi representado. La carta fue escrita momentos después de cometido el hecho. Sobre la misma pericia, la psicóloga señala que hay algunos vacíos de información que plantean dudas. Sin perjuicio que estos vacíos de información no permiten concluir nada y tampoco avanzan en la teoría del caso del Ministerio Público, nos haremos cargo muy brevemente de estos 2 vacíos. En primer lugar, ¿por qué tenía esa cantidad de dinero en efectivo? Y la respuesta la dio justamente el imputado en su declaración y los otros medios de prueba. Tanto mi representado como Cristín trabajaban en la feria, prácticamente todos los días. Y es común que los comerciantes justamente manejen dinero en efectivo grandes cantidades. Eso lo dijo mi representado y claramente es una máxima de la experiencia. ¿Por qué no tenía lesiones mi representado? Yosibón en el juicio dijo que sí tenía algunos rasguños en sus brazos. La fiscalía y los testigos de la fiscalía han señalado que el imputado no tenía lesiones. Sin embargo, en este punto es sumamente relevante recordar algo: no hubo constatación de lesiones. Si hubiese existido una constatación de lesiones, donde un médico en un hospital hubiese revisado exhaustivamente a mi representado y hubiese constatado que no hay lesiones, muy probablemente esta afirmación de que él no tenía lesiones tendría asidero, se podría tener por acreditada. Pero con la prueba rendida, no es posible descartar de inmediato estos rasguños a los que hace mención mi representado. Y esto toda vez que lo que señalan los carabineros que se hizo fue simplemente firmar un acta donde él indicaba que no tenía lesiones. Y sabemos que en la práctica esta acta se firma en la comisaría cuando el imputado está detenido y el carabinero le pregunta: ¿quieres constatar lesiones? No. ¿Tienes lesiones? No. Firma el acta. Es decir, claramente no es suficiente esa acta para poder acreditar fehacientemente con el estándar que exige el legislador que mi representado no tenía lesiones. Ahora, sin perjuicio de eso, entendemos que el hecho de que no tenga lesiones no es suficiente para poder acreditar una premeditación. El dejar el cuchillo en la lavadora, es decir, no esconderlo, no deshacerse de él, cambiarse de ropa y dejar el buzo con sangre, ir el dinero y las claves de tarjeta en horas de la madrugada a la casa de su cuñado, a la cual de hecho tuvo que ingresar saltando la reja.
salir del vehículo sin saber si se quitaba la vida o si se entregaba a carabineros, ir a entregarse en un primer momento al CCP, directamente a la cárcel. Todas estas conductas dan cuenta justamente de un acto sin planificación, espontáneo, tal como indicó el perito. Y recordemos, su señoría, que la premeditación no es premeditación sin más, es premeditación conocida. Y la doctrina ha sido conteste en que esto significa que los elementos que le integran deben estar acreditados por hechos externos en el proceso. Esos hechos externos en este proceso no existen. Respecto a la última agravante que se invoca, la cual no se desarrolla con mayor detalle en el alegato de clausura por parte de la Fiscalía, pero la verdad es que nos haremos cargo también de ella, abusar de la superioridad de su sexo o de su fuerza. Respecto a esta agravante, nuevamente, al igual que las dos anteriores, tienen doctrina el mismo fundamento, incrementar la indefensión de la víctima. Y de hecho, ha señalado la doctrina que se confunde con la alevosía. Es decir, las tres agravantes que se invocan tienen el mismo fundamento. También en doctrina se ha exigido no solo que objetivamente existe esta superioridad, sino que además el sujeto debe haber abusado de esta superioridad y esto haya sido determinante para cometer el ilícito. Ya desde un primer momento es necesario descartar esta agravante. ¿Es posible acreditar objetivamente esta superioridad? Claramente no. Y tampoco lo indica el Ministerio Público por qué o por qué vendría dada esta superioridad. ¿Por ser hombre? Evidentemente no. Y si así fuese, el agravante diría por ser hombre, pero no es así. Por tener mayor contextura, por ser más fuerte, tampoco se pudo acreditar esto. Y lo cierto es que la víctima medía casi 1,70 m, es decir, solo un poco más baja que mi representado. Y de acuerdo a la misma pericia, de hecho, se indicó que ella era de contextura gruesa, obesa, dijo el médico legista. ¿Por qué se podría acreditar esta superioridad? ¿Por haber logrado su cometido? Claramente en este caso se estaría confundiendo la consumación con el agravante. Y cada vez que se consuma el delito tendríamos que suponer que se abusó de una superioridad. Y eso evidentemente no es posible. Para ir terminando, magistrado, se entiende esta defensa que no concurren circunstancias agravantes. Sin embargo, el tribunal cuenta con toda la información suficiente para poder arribar a un veredicto que se ajusta a derecho. Porque es justamente lo que se debe hacer, aplicar el derecho. No creemos, como señala el Ministerio Público, que esta sea la instancia para enviar un mensaje, para realizar una crítica a la labor del gobierno, que no hubo querella, a la soledad de los inmigrantes, que es algo que efectivamente podríamos estar de acuerdo. Pero en este caso particularmente, no es la instancia para enviar un mensaje, sino que para aplicar el derecho. No hay circunstancias agravantes, su señoría. El tribunal tiene las herramientas para poder determinar el ilícito que se le imputa a mi representado y es por eso que solicitamos que, en definitiva, eso sea lo que haga el tribunal. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Para efectos de réplica, entonces, Claudia, tienes la palabra. Magistrado, muy breve voy a hacer. La verdad que en la acusación en ninguna parte se indica que la víctima haya estado durmiendo. Lo que se indica es que ella estaba acostada cuando es abordada por el acusado. Y creemos que la fijación fotográfica del sitio del suceso, de su cuerpo, posición, lugar, la pequeña habitación en que se encontraban, 2 camas en el lugar, permite así establecerlo. Como indiqué, en ninguna parte se indica que ella estuviera durmiendo. Solamente se indica que estaba acostada. No tenía pijama, eso no es efectivo. Lo que ella tenía estaba con su ropa interior. Estaba con un calzón y arriba tenía una polera pequeña puesta. Tenía colocada una bata y lo que tenía sobre el cuello era otra prenda de vestir, pero amarrada en el cuello. Señalar a nuestro juicio, señoría, que los hechos probados establecen que el imputado, el acusado, siempre tuvo el control de la situación. Si bien es cierto, se indica por la perito, que es una psicóloga, señoría, que no hay una interacción violenta inicial y que hay un descontrol de impulso, es una persona que rápidamente, inmediatamente controla su actuar. Y así lo hizo, porque todas las conductas, a nuestro juicio previas y posteriores a la muerte de Christine, así lo indican. Es una persona fría, controladora, no ha mostrado ninguna señal de arrepentimiento, no es una persona que totalmente impulsiva. La carta, señoría, que se deja sobre el cuerpo de la víctima, que nosotros estimamos sí
hay antecedentes y sí hay elementos para estimar que pudo haber sido escrita en forma previa. No tenía, señoría, ni una sola mancha de sangre. Está impecable el papel. Puesto sobre el cuerpo, había un charco de sangre alrededor de la víctima. Vimos las fotografías de cómo quedó su rostro, pero esa carta no tiene nada. Está limpia, puesta sobre ella. Todas las conductas de posteriores, de cambiarse ropa, de ir en el vehículo, de entregar y determinar el destino de sus hijos, del dinero, de lo que se iba a hacer, de las tarjetas, todo ello da cuenta de una planificación. Se indica por la defensa que solo tenemos la versión de él, claro, Cristina está muerta, pero no podemos creer 100% lo que él señala. Si bien es cierto, declaró, él señala una versión distinta, asfixiando a su cónyuge, pero él miente, omite después esto, ya no habla de la asfixia, pero sí hay elementos en el cuerpo de la víctima y en la ropa que estaba enrollada en su cuello, que efectivamente esa pudo haber sido la forma primaria en que fue abordada. Señala que el otro, que el cuchillo lo tenía en la habitación porque estaba comiendo pan con palta. No hay ninguna evidencia de que se haya, de una palta, de un cuesco, de una cáscara en el lugar, nada. Habían 2 armas blancas. La otra no estaba encima de en el closet, encima de un velador, estaba bajo la almohada. Y finalmente señalar, señoría, bueno, que creemos que se da la premeditación conocida y esencialmente la alevosía. Y que en cuanto a que no es la instancia, yo creo que siempre cualquier instancia es importante para dar un mensaje, siempre y cuando se haga en forma respetuosa. Bien. La defensa entonces, Sergio, en cuanto a réplica. Magistrado, muy brevemente, en relación a algunos puntos de hecho que señala la fiscal, indica esta polera amarrada al cuello. Y la verdad es que nunca ha quedado claro para esta defensa cuál es la hipótesis sobre esta supuesta asfixia, si es que habría sido mi representado con sus manos o habría sido con esta polera. Porque si lo que se imputa es que mi representado le intentó asfixiar con sus manos, lo cierto es que evidentemente se debió haber constatado alguna lesión, más allá del corte en su cuello, alguna lesión justamente traumática en el cuello. Y esto no fue así, me lo dijo el perito, no tenemos por qué suponerlo el día de hoy. Ahora, señalar que la intentó asfixiar con la polera tampoco es posible. Y esto porque, tal como se indicó por parte de los testigos, la polera estaba amarrada justamente sobre la herida. Es decir, claramente la polera después de que ella había recibido esta herida mortal. Quizá habría sido útil para estos efectos haber contado con el personal médico que la atendió en el lugar, el personal de SAMU. Sin embargo, no fue ofrecido como testigo por parte del Ministerio Público, por lo que esta polera desconocemos cuál es su origen, quién la puso en el lugar. Respecto también al manejo del sitio del suceso, señala la fiscal que la carta estaba sin sangre y que estaba sobre el cuerpo de Cristina. Pero lo cierto es que también nos llama la atención que las primeras personas que vieron esta imagen, que son el carabinero Diego Hernández y Marcel Noel, que fue el primero en llegar, ninguno vio la carta sobre el cuerpo. Y los funcionarios de la Policía de Investigaciones que toman la fotografía con la carta sobre el cuerpo, ellos señalan que sí, cuando ellos llegan la carta está sobre el cuerpo. Pero no hay que olvidar que pasaron más de 3 horas desde que ocurre el hecho hasta que ingresan los funcionarios al domicilio. Y durante esas 3 horas, tal como dijo el funcionario de la PDI, no saben cuánta gente ingresó al domicilio. Por lo que no sabemos entonces quién amarró esa polera al cuello, no sabemos si la carta efectivamente estaba en ese lugar, no sabemos quién la puso ahí, etc. Es decir, que la carta no tenga sangre no dice absolutamente nada, porque de hecho mi representado indica que una vez que comete el hecho, va, se lava las manos y luego de eso escribe la carta. Solo eso, maestro. Bien, solo me resta hacer la consulta para efectos del acusado. ¿Tiene usted la posibilidad de señalar unas últimas palabras en cuanto a lo que ha visto y escuchado en este juicio? No sería una declaración, nadie le haría preguntas, pero tampoco se valoraría como prueba. Yo le consulto, ¿quiere agregar algo usted de lo que ha visto y escuchado en este juicio?
Bien, concluye en este caso el debate, habiéndose cerrado ya en este sentido. En cuanto al veredicto, vamos a tener presente en cuanto a la regla especial, en definitiva, prevista por el artículo 343, para los efectos entonces de la deliberación. El juicio, ya sabemos, ha durado en este caso más de 2 días, y en ese contexto vamos a tomar 24 horas para efectos de poder desarrollar la deliberación completa. Vamos a comunicar el veredicto en cuestión el día de mañana a las 10 de la mañana, ¿ya? Para que lo tengan presente los intervinientes. Yo le hice la consulta ayer si es que tenían alguna complejidad en el día. Yo entiendo que no debería haber problemas, pero por lo mismo, mañana a 10 horas, comunicación de veredicto en esta causa, ¿ya? Vamos a tomar el día para deliberar en cuestión. Queda notificado entonces. Nos vemos mañana a las 10. Se pone término a la audiencia.